Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar mi trabajo de proyecto postdoctoral. El proyecto se llama Cambio en la expresión génica asociada a la infección causada por macrofomina faciolina en frutilla, y trabajo con las profesoras como patrocinantes Marlene Rosales y Marina Gambardella. A modo de introducción les voy a hablar un poco de esta enfermedad. Macrofomina faciolina produce la pudrición de la corona y raíces de la frutilla y provoca, como pueden observar, una necrosis en el tejido de la corona de la frutilla, lo que causa problemas en el fondo de movimiento de agua en la planta. Es por esto que los principales síntomas están asociados a una marchitez general de la planta, un colapso y muchas veces la muerte de las plantas, ¿ya? Esta es una enfermedad que se ha considerado emergente para el cultivo de la frutilla. En los últimos años ha sido reportada en las principales zonas de cultivo a nivel mundial. Y esta emergencia ha sido asociada a la retirada del bromuro de metilo. El bromuro de metilo es un fumigante de pretransplante que ha sido la principal forma de control de macrofomina faciolina durante los últimos años, de macrofomina y otros patógenos habitantes del suelo. Esto ha sido reemplazado por fumigantes alternativos y, como dije, la emergencia se ha atribuido a este reemplazo, diciendo que los fumigantes alternativos no son tan eficientes en el control de la enfermedad. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido probada. De hecho, nosotros tenemos evidencia de que esto no es así. Hemos probado fumigantes que han tenido un buen control sobre la enfermedad, por lo que nosotros atribuimos más esta emergencia a que las condiciones para la ocurrencia de la enfermedad, que son principalmente el aumento de las temperaturas y el estrés hídrico en los cultivos, han ocurrido con mayor frecuencia y con mayor intensidad en los últimos años en las regiones productoras. Es por esto también que nosotros nos enfocamos en el uso de cultivares resistentes para el manejo de esta enfermedad. Y durante mi tesis de doctorado yo estudié en profundidad varios aspectos de esta enfermedad, entre los cuales hicimos una evaluación de distintos cultivares, que son cultivares que se están cultivando a nivel mundial comercialmente, y vimos cuál era la susceptibilidad al patógeno. Para esto hicimos un método de inoculación en invernadero y vimos diferentes factores de la severidad de la enfermedad en la parte aérea, en la parte de la corona y la reducción de crecimiento que ocurría producto de la enfermedad, ¿ya? En cuanto a peso seco y diámetro. Y nosotros pudimos determinar que existen dos cultivares que son contrastantes en su comportamiento. Florida Festival, que es el que está acá arriba, es uno de los cultivares más resistentes que nosotros pudimos ver, y Florida Fortuna fue uno de los cultivares más susceptibles a la enfermedad. Estos cultivares son de amplia utilización, especialmente en España. Camarosa es un cultivar muy típico de frutilla, se encuentra con un nivel de susceptibilidad medio. Es por eso que nosotros propusimos este proyecto de postdoctorado, pensando en estudiar cuáles son los mecanismos genéticos que están detrás de esta respuesta de susceptibilidad de la planta a macrofomina faciolina, con el fin en el fondo de estudiar por qué existe esta diferencia en la susceptibilidad de cultivares. Nuestros objetivos específicos fueron desarrollar un sistema planta patógeno que permite el estudio eficiente de la interacción entre estos organismos, estudiar cuál es la cinética de respuesta de la defensa de la planta frente a la infección del hongo, identificar cuál es el mecanismo genético involucrado en esta respuesta, esto mediante RNA-seq, y detectar cuáles son los cambios de la expresión génica en los cultivares con susceptibilidad contrastante. Bueno, yo ya llevo un año de ejecución del proyecto, así que tengo algunos resultados, principalmente del objetivo 1, que es en cuanto a cuál ha sido la cinética de la enfermedad. Nosotros, primero que nada, logramos montar un sistema donde inoculamos las plantas in vitro con el hongo y la podemos así mantener aislada de otros microorganismos, de otras enfermedades que pueden afectar la expresión génica y a la vez dar las condiciones óptimas de desarrollo para la planta y para el microorganismo. El estudio de esta cinética también nos permite determinar cuáles son los mejores tiempos de toma de muestra para hacer un estudio transcriptómico más profundo, ya que digamos que tenemos recursos limitados y no podemos mandar todos los tiempos para el RNA-seq. En cuanto al desarrollo, aquí podemos ver la inoculación consiste en un disco de micelio que se pone cercano a la planta de frutilla. La colonia del hongo va creciendo y va atacando la planta. Los primeros síntomas los podemos ver, no se ve muy bien acá,
pero aquí se puede ver alguna necrosis en la zona de la corona y raíces de la frutilla a las 48 horas, y a las 96 horas ya tenemos una planta con la corona y raíces completamente necrosada. Aquí podemos observar también que el aumento en el inóculo de la enfermedad es exponencial en el tiempo, y de estas mismas plantas nosotros tomamos muestras de tejido de hoja y tejido de corona y raíces para realizar los estudios genéticos. ¿Y cuáles son los genes que estamos estudiando? Estamos estudiando genes que están asociados a la vía del ácido jasmónico y la vía del ácido salicílico. En general uno esperaría que la vía del ácido jasmónico fuera la más activada, porque esto es un hongo que es necrotrófico, y la vía del ácido salicílico fuera de una activación más secundaria. ¿Ya? Y estudiamos genes que están antes de la síntesis del ácido jasmónico y del ácido salicílico propiamente tal, y genes que están después de esta síntesis, así como y podemos ver un poco la relación entre ambas vías. Bueno, lo primero que hicimos fue desarrollar la enfermedad en plantas de un cultivar que se llama toro, y en el fondo lo que tratamos de hacer, utilizamos estos 3 genes que son marcadores de la vía del ácido jasmónico y solo 2 genes de la vía del ácido salicílico, y esto fue más que nada para dilucidar cuál iba a ser el tipo de tejido que íbamos a utilizar en los ensayos posteriores. Aquí podemos ver, en verde tenemos los niveles de expresión en hoja y en rojo los niveles de expresión en corona. Tienen más o menos un comportamiento parecido, a excepción por lo que nosotros decidimos que vamos a tener más información si nosotros tomamos el tejido de corona de aquí en adelante. Luego pudimos seleccionar más genes que están descritos en frutilla en la vía del ácido jasmónico, y montamos otro ensayo en plantas del cultivar Camarosa, las infectamos con el hongo y tomamos muestras en diferentes puntos, como les mostré anteriormente, y podemos observar que existe una activación de los genes. Estos 3 genes corresponden a genes que se encuentran antes de la síntesis del ácido jasmónico propiamente tal, ¿ya? Siendo el factor de transcripción WORKI un gen clave que está regulando la expresión de los genes posteriores de defensa y a la vez está reprimiendo los genes de la vía del ácido salicílico. Nosotros con una activación de este gen podríamos esperar que la vía del ácido salicílico esté reprimida, en este caso. Y lo curioso es que no se están activando con mucha fuerza los genes que están después del ácido jasmónico, que es lo que nosotros habríamos esperado. Por lo que tenemos la hipótesis que podría haber un segundo brazo de esta vía que está siendo importante en la activación de la respuesta de defensa de la planta frutilla. En los genes que están en la vía del ácido salicílico, lo que no hemos encontrado es que sí se activan, pese a la activación del factor WORKI, y esto coincide con lo que se ha descrito en frutilla con otro hongo que se llama Coletotrichum, que en general tiene una vía de activación que es independiente del WORKI33, que es este gen clave que ha sido descrito en otros organismos modelos. En este caso, todos tienen un comportamiento más o menos similar, con una activación más alta a las 72 horas, excepto por el FAPR1, que tiene una activación a las 96 horas. Y en este caso también el FAWORKI corresponde al FAWORKI 70, también es un elemento clave en esta vía y debería estar reprimiendo los genes de la vía del salicilato, o sea, del ácido jasmónico, perdón. Y lo que tampoco está ocurriendo, debería estar reprimiendo principalmente estos genes. Entonces, tenemos que dilucidar qué está pasando en este mecanismo molecular, y para esto es lo que nos queda por hacer, es un análisis de transcriptoma mediante RNA-seq que nos permita ver cuáles son realmente las vías que se están activando, cuáles son las hormonas también que están relacionadas mediante un perfil hormonal, y con esto vamos a definir cuáles son los genes que a nosotros nos interesa seguir estudiando, los vamos a validar mediante un PCR cuantitativo y luego vamos a determinar si estos genes se están expresando diferencialmente en estos cultivares con susceptibilidad contrastante. Esto, en realidad no existe información sobre este patosistema frutilla macrofemina, no hay nada, y en el fondo queremos generar conocimiento que aporte también a la producción, al desarrollo de cultivares resistentes, y que sobre todo ahora que están aumentando las condiciones de estrés hídrico y sequía en las diferentes zonas productoras a nivel mundial, y por lo mismo va a seguir aumentando esta enfermedad. Bueno,
agradecimientos, yo tengo 2 profesoras con las que estoy trabajando, Marina Gambardella, Marlene Rosales y su equipo, Javier Agrés, Elia Contreras, Marcela Muñoz y Elizabeth Peña, que de alguna u otra forma se involucran en el proyecto. Este es un proyecto más chico que los que han presentado, así que la que yo hace la pega principalmente soy yo. Y también agradecer a Isabel Díaz, que es una profesora del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de la Universidad Politécnica de Madrid y que siempre ha estado en colaboración con nuestro grupo y sigue colaborando en esta línea. Eso, muchas gracias.